Un saludo fraterno y franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros seguidores. Hoy es un día muy especial porque hemos reanudado los llamados así diálogos despiertos. Tomamos un tiempo para descansar, un tiempo para tomar fuerza, un tiempo para oxigenar el espíritu y también un tiempo para adaptarse a los cambios y decisiones. Y por eso Carlos Andrés y yo estábamos realmente ansiosos de saber cuándo podíamos volverle a dar origen, continuidad y sobre todo desarrollo fiel a este espíritu que nació hace 17 diálogos. Por eso hoy estamos en nuestro diálogo número 17, Fray Carlos Andrés García. ¿Cómo estás? Muy bien, Jonathan, aquí muy contento en este espacio y más aún que el invitado que nos acompaña en este momento, pues es muy especial y muy conocido también en su parroquia, principalmente en su parroquia y también pues allí en redes sociales ha podido llegar ese mensaje y bueno, yo creo que es una oportunidad para que nos enriquezca en estos diálogos despiertos. Así es, lo has dicho muy bien. Es una alegría poder reanudar en este mes de septiembre, mes de la Biblia, poder reanudar con el padre Astolfo Moreno. Veníamos de hablar del secularismo con Monseñor Pedro Mercado y ahora hoy nos encontramos con un invitado especial. Los que no lo conocen, pues decirles que es excelente sacerdote, que no solo es sacerdote, sino que también es ingeniero, que ha tenido un cambio y una conversión en su vida enorme, que es un fiel seguidor de la Virgen María, que es un promotor también de la espiritualidad de Medjugorje, que trabajó en la Nunciatura Apostólica, que trabajó también como párroco en la Catedral Primada, que ha tenido un recorrido en el camino de los jóvenes enorme. Y por eso hoy el tema que también nos congrega y actualmente está en Bogotá, no solamente como párroco, sino que también él es el presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, una fundación que ha hecho mucho bien en Colombia y fuera de ella, porque precisamente se dedican a estas geografías de los crucificados de nuestro tiempo. Por eso, Padre Astolfo, gracias por aceptar esta invitación en Diálogos Despiertos y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, queridos Jonathan y Carlos. Qué gusto compartir. Estoy muy contento de poder dialogar con ustedes, con quienes nos escuchan. Gracias por esta presentación tan generosa. Bueno, con una ilusión de pasar un rato agradable, de compartir fraternalmente y de poder, bueno, que el Señor también nos ayude y nos muestre cosas para nuestra vida. Qué bueno. Pues padre, nosotros solemos ponerle algún tipo como de tema o de título a estos diálogos para irle dando ese horizonte y que vayamos despertando en el propio diálogo. Y el tema que hemos querido compartir con todos hoy, y sé que están muy emocionados de escucharte, es jóvenes en camino o el camino de los jóvenes. Jóvenes en camino o el camino de los jóvenes. Interesante poder descubrir esta realidad juvenil. Algunas personas, Carlos, nos decían, ¿y cuándo van a ser un tema dirigido a nosotros los jóvenes? Y pues bueno, hoy es el día. Vamos a hablar un poco de ese camino de los jóvenes y qué rico que sea el padre Astolfo Moreno, quien los ha seguido también de cerca. Y tú, Carlos Andrés, que estuviste también trabajando un tiempo significativo en nuestra provincia, en la pastoral vocacional. Eh, a mí que el Señor me dio la gracia de trabajar un poco también con los jóvenes, no solo antes de ser fraile, sino después en la vicerrectoría de la universidad. Qué bueno que hoy podamos ayudarles también a tantos jóvenes y a tantos adultos a iluminar el camino de los jóvenes. Y por eso, padre, queremos comenzar de pronto con una pregunta muy sencilla. Yo quiero arrancar preguntándole, padre, a su juicio, pues, ¿qué es el camino? ¿A qué le llamamos camino? Bueno, esa me parece una tremenda pregunta, una pregunta existencial, a la vez filosófica y casi que también teológica, bíblica, ¿no? Eh, yo creo que el camino, pues, bueno, Jesús dice yo soy el camino, ¿no? Entonces el camino puede decirse que es una persona,
El camino creo que es una experiencia. El camino es eh, una realidad que nos dice que hay un punto de partida y que hay un punto de llegada, ¿no? Que nuestra vida no es un eterno retorno. Pienso que a veces los jóvenes y cualquier cristiano puede pensar, ¿no? Que hay cosas que nunca se acabarán o esclavitudes o dolores o situaciones que nunca tendrán un desenlace. Y resulta que la palabra camino nos dice, bueno, eh, es lineal la experiencia cristiana, ¿no? No es circular, aunque tengamos que caernos y levantarnos todos los días. Eso creo que de entrada puede decirse, ¿no? Pienso que también eh, el camino nos habla de una realidad que está por descubrirse, ¿no? Cuando hacen camino, pues tienes que ir avanzando el sendero y a medida que vas recorriéndolo, pues vas descubriendo nuevos horizontes, nuevos paisajes. Por tanto, supone algo de aventura, supone acoger lo inesperado. Eh, yo pienso que la palabra camino y la idea de camino ofrece, pues, una imagen, ¿no? Que ofrece muchas consideraciones bonitas, pero de entrada, pues, se me ocurren decir estos tres aspectos como para no extenderme exageradamente. Y, no, y la verdad pienso inmediatamente, padre Astolfo, cuando hablas de persona le pones un rostro, cuando hablas de experiencia involucras a quien se relaciona con ese rostro. Y cuando hablamos de realidad creo que es una mirada esperanzadora. No sé si en este camino, y perdón por dar este salto tan abrupto, tan rápido, Jonatán, tan prematuro, pero pienso inmediatamente en los jóvenes, quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar a los jóvenes, y me encanta esto que mencionas cuando hablas de la realidad, que hay un inicio y un fin. Quizás podemos entenderlo como un inicio de gracia y como un fin de gracia también. Y también podríamos, no sé, padre, si de pronto en estos momentos donde donde los jóvenes experimentan como que hay situaciones difíciles en su vida que los lleva incluso a experimentar que ya no puedo como seguir a Dios porque no le doy la talla, ¿sí? Eso es como el punto que yo normalmente me encuentro. Jóvenes que en el camino se pueden cansar porque se dan cuenta que no le dan la talla, no le dan la talla a lo que Dios me exige. Y estamos hablando allí involucrando de pronto cuestiones de tipo afectivo, sexual, o también, ¿por qué no decirlo?, donde hay ciertas cosas adicciones, en fin, que se presentan en la actualidad tan fuerte para los jóvenes que los llevan incluso a adentrarse en la fe, pero cuando ven que no dan la talla, ¿qué pasa? Sí, ¿cómo darles una voz de aliento y decirles, oiga, no se rinda en ese camino, porque es difícil, padre, y seguramente lo habrá escuchado o por qué no decirlo también, yo siendo como tan atrevido, haberlo experimentado en la propia vida y poniéndose en el lugar de los jóvenes también. Creo que eso sería un momento para hablar sobre este tema, padre. Creo que eso que dices de dar la talla es muy importante. Pienso que este mundo nuestro te plantea el espejismo de triunfar, de tener éxito y que ese sea como el único horizonte que parece que vale la pena, ¿no? Ser rico o ser famoso. Romperla en las redes sociales y ser el mejor en los deportes y ser la más bonita o ser no sé qué. Y este mundo te dice que, bueno, que si te esfuerzas mucho, que si trabajas duro, lo vas a lograr. Y entonces yo siempre me pienso en modelos que me parecen, por un lado interesantes y por otro lado tremendos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso, voy a poner nombres propios, Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces es el súper ganador. ¿Cuántas personas en el mundo pueden ser como él? Muy pocas. Entonces, la cantidad de gente que quiere llegar a ciertos ideales, pero que termina frustrada en el camino, es inmensa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que este mundo te impone, te dice que lo puedes lograr, que casi que lo tienes que lograr, pero en la práctica eso no es así y se convierte en una fuente de frustración. Entonces tienes que darle la talla a la expectativa de todo el mundo, del amigo, del jefe, del profesor, de la novia, del novio, de los papás, que a veces es un fantasma tremendo. Y, y resulta que te das cuenta que
por mucho que te lo propongas, o sea, si no tienes talento para esto, para lo otro, es que así te muelas la espalda, no lo vas a lograr. Entonces, yo creo que lo que realmente nos salva, lo que realmente es una propuesta novedosa y absolutamente, eh, digamos, que ofrece sentido es que Cristo te ama, que Dios te ama como eres y que no tienes que darle la talla, que no tienes que hacer nada para que te ame, que no tienes que, Dios no te ama por lo que haces, Dios no te ama por lo que tienes, Dios no te ama por lo que otros dicen de ti, Dios te ama porque eres su hijo y eso permite como entrar en una manera de vivir la vida que no tiene que estar en esos cánones del éxito que son muchas veces demoledores, ¿no? Entonces sí creo que esa propuesta es más pertinente que nunca. Ahí sí que es antigua y nueva como el Evangelio, este anuncio de que Dios nos ama gratis y de que Dios está ahí siempre. Y es una propuesta pues que es de alguna manera fácil de acoger intelectualmente, pero el gran punto es poderla entrar en el corazón y creerla, ¿no? Creer que realmente es así. Pareciese, padre, que cuando se tiene que competir, lo que está delante de nosotros es una carrera, es una pista de carreras. Pero cuando se aprende a inspirar, lo que está delante de nosotros es un camino. Y por eso me encanta cuando tú nos planteas que tal vez el nivel de competencia en el que ha entrado la cultura en parte a veces contradice la propuesta del camino de Jesús, porque requiere de inspiración y no de competencia. Eh, Siento que algunos de nosotros en algún momento hemos podido perder la inspiración y algunos jóvenes de pronto han perdido inspiración. ¿Cómo podríamos despertar esa inspiración en el camino y no solo la competencia de una carrera? Bueno, mira, qué bonita comparación la que planteas, ¿no? Entre carrera y camino, una manera de recorrer que sea libre, serena, la de un paseo, si se quiere, la de una caminata contra una manera de recorrerla angustiosa, desafiante, viendo al otro como enemigo que sería la carrera, ¿no? Bueno, San Pablo también habla de la carrera, ¿no? Pero claro que la carrera no la plantea como contra otros, pero en ese sentido de recorrer un camino que esté libre de estas presiones, pues me parece que tiene mucho sentido, ¿no? A mí me parece que la mejor manera de inspirar es recorrerlo uno mismo bien. A mí me parece que estamos demasiado a veces preocupados de cómo enseñarle a otros, de cómo darles cartilla, de cómo darles pautas a los demás en muchos ámbitos. Y a mí me parece que el mejor modo de inspirar, de animar, de ofrecer posibilidades es recorrer tú mismo el camino a fondo. O sea, eh, dice el Evangelio, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entonces, a veces estamos muy preocupados por amar al prójimo y estamos absolutamente volcados en el prójimo, pero se nos olvida que pero es como a uno mismo. Pero el problema, muchas veces esa frase se ve como que se da por supuesto que yo me amo mucho y entonces lo que tengo es como que eso lo doy por descontado, ese que me amo a mí mismo y me vuelco a salir a amar al prójimo de la manera que sea en las obras de misericordia, ayudando, acompañando, enseñando, consolando. Pero resulta que si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar al otro. Porque en el fondo, si nosotros no tenemos una, digamos, personalidad integrada, equilibrada, no digamos perfecta, porque nunca será perfecta, pero con un mínimo de balance, nosotros no vamos a amar al otro, aunque vayamos a repartir comida, aunque vayamos a enseñar a leer, aunque nos creamos que nos estamos comiendo el mundo. Vamos por la vida como gritando nuestras propias heridas de las cuales no podemos huir. Entonces yo creo que la mejor manera de inspirar para recorrer un camino o una posibilidad que a mí se me ocurre es, oye, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ámate a ti mismo, en el buen sentido de la palabra. Eh, Preocúpate también por tu santificación, por tu equilibrio. Y solo eso
que alguien entre en contacto contigo y te vea como una persona serena, ya será una inspiración y ayudará por un camino, porque creo que al final eso es el cristianismo. Pero a veces creo que nos volcamos mucho a transformar exteriormente lo de fuera, y creo que por ahí también vienen muchos fracasos o muchas frustraciones porque no nos damos cuenta de lo que realmente estamos transmitiendo, que es lo que somos. Y entonces, bueno, me parece que esa es una posibilidad. Bueno, allí hay, digamos que vemos que hay hay unos puntos de encuentro con estos diálogos, porque la verdad inmediatamente pensaba en Martín Valverde. En algún momento nos decía él que hay que amar a Dios como a sí mismo y no en lugar de sí mismo. Decía, empleaba esa frase, él decía, empleaba esa frase en alguno de estos diálogos y los veo allí que pues se encuentran en ese punto, porque realmente es siempre cuando vemos esas constantes es porque Dios algo nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿no? Claro, hay muchas obras sociales, muchas cosas que podemos hacer y en sí el joven está con esa energía, ¿no? De querer hacer, de querer responder, y más si lees la vida del santo, y entonces yo quiero vivir como ese santo, y entonces el joven empieza allí de alguna manera a buscar eso, pero cuando empieza a pasar el tiempo y empieza a reconocer la realidad interna de su propia vida y dice, oiga, yo no puedo ser... Pues en el caso concreto nosotros, yo no puedo ser como San Francisco, nada que hacer. Sí, yo tengo que ser Carlos Andrés y Francisco me inspiró y digo, ¿qué pasó? A mí me parece que eso que mencionas, a mí me trae a la memoria algo que me parece que es muy importante, ¿no? El joven está lleno de ideales, pero, pero hay que tener cuidado con que el ideal no se vuelva un idealismo y que la esperanza no se vuelva una expectativa. A mí me parece que no solo en la vida religiosa, sacerdotal, en cualquier ámbito, el idealismo es hacerme un cuadro imaginario de lo que yo creo que debe ser la realidad, ¿no? Entonces, me imagino, por ejemplo, en mi caso, que ser sacerdote es esto y lo otro, ¿no? Y entonces voy por la vida con ese, digamos, esquema. Y luego me ordenan sacerdote y me voy a trabajar y me doy cuenta de que, Dios mío, yo no pensaba que los sacerdotes, por decir algo, tenían que eh, manejar temas administrativos. Yo pensaba que lo mío era la palabra y no está dentro de mí. No sé, no me siento con las habilidades o simplemente no me gusta. O yendo a un punto más profundo, yo pensé que entonces me iba a ordenar sacerdote y ya no iba a tener tentaciones de la carne o no iba a tener vanidades o que ya había cosas que pensaba. Y entonces el de pensar que yo, porque estoy, o que un sacerdote no puede hacer esto o lo otro y me doy cuenta que yo tengo esta limitación, entonces digo, pues entonces no sirvo para sacerdote. Y dígase esto de no sirvo para casado, para casada, no sirvo para este trabajo, porque nos hacemos una idea de lo que pensan. Pero ¿quién dijo que no, que las cosas tienen que ser así? Pues nuestra propia expectativa, ¿no? Entonces creo que salir de un idealismo malsano es importante. Ahora, tener ideales es muy importante, los ideales nos mueven en el sentido de que, pero el ideal debe ser suficientemente amplio para que Dios lo aterrice y te muestre una manera de ser muy profunda. Yo recuerdo mucho que cuando yo iba a ser sacerdote, yo hablaba con un director espiritual y, y a mí no me gustaban los curas, la verdad. Me parecían siempre un poco, no sé, un poco desabridos, un poco aburridos. Humanamente no me parecían de un gran perfil, no es que me parecieran pues los más, pues no sé, los más deportistas o los más talentosos o los más atléticos o los más bonitos o los más, ¿no? La verdad. Pero yo sentía en mi corazón que Dios me llamaba a eso, pero entonces cuando ella decía, pues no me gusta, ¿no? Pues eso es un idealismo, es una ingenuidad, ¿no? Y también es una soberbia, por supuesto. Y luego me acuerdo que alguna vez el director me decía, mira, Astolfo, como quien dice, ya no más, deja de fregar la vida y trata de ser el cura que quieres ver, en vez de andarle exigiendo al otro lo que no es. Esto a mí me sacudió mucho y en mi caso fue un revulsivo para tomar una decisión. No con el ánimo de yo sí voy a ser el cura que los demás no son, pero era como una confrontación con mi realidad. En vez de proyectar mis exigencias en los demás, era una manera
confrontarme conmigo mismo y con Dios y tomar las decisiones de cara a Dios, no de cara a los demás. Y así eso fue parte de lo que me ayudó a tomar la decisión, pero el punto al que voy es, pero luego me ordené sacerdote y hoy no soy el cura que quiero ver. O sea, eso me movió, pero yo me miro a mí mismo y digo, ¿este es el cura que quieres ver? No, no soy el cura que quiero ver, estoy muy lejos, me siento muy precario, me siento muy limitado. Entonces, pienso que efectivamente, si me quedo solo con el ideal de lo que creo que tengo que ser, y sobre esa base me juzgo, pues voy a estar absolutamente frustrado, ¿no? Creo que gran parte del poder vivir serenos y en paz es poder aceptar serenamente mi pobreza, sin, sin aspavientos y sin escándalos. Esto es lo que hay. Poderme tratar a mí mismo medianamente bien. Si la embarro, si caigo, si tengo pecados, si tengo faltas que me humillan o que me frustran, tratarme a mí mismo como si fuera mi mejor amigo y decirme ánimo, tranquilo, y no darme todo el látigo que creo que tengo que darme porque hablo de misericordia para los demás. Volvemos al punto de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Hablo de misericordia y trato de vivirla para los demás, pero conmigo mismo tengo la vara más dura, más fuerte. Y aquí yo no estoy haciendo una invitación al laxismo, ¿no? Esto no es una invitación al laxismo, es una invitación a una mirada serena y aterrizada sobre uno mismo que nos ayude a vivir y a afrontar las dificultades y a no tener unas expectativas irreales sobre nosotros, sobre los demás. Y creo que eso se aplica a la vida en todo, ¿no? Te ordenas o te haces fraile y vas y te encuentras con un superior que no es el ideal franciscano y entonces se te acaba la vida y o te vas a ir de la comunidad o, en fin, es que digas eso de un superior, de una situación, de una realidad, ¿no? Entonces creo que caminar tiene que ver con recorrer el sendero al paso debido y con el marco debido, o sea, sin expectativas, con esperanza, sin idealismos, pero con ideales, ¿no? Y finalmente se me viene otra idea que me parece especial y es que siempre pensaba que eh, a mí siempre me llama la atención algo que puede parecer como curioso y es cuando voy manejando en el carro, me doy cuenta de que si manejo a una cierta velocidad, o sea, despacio, puedo pensar, puedo rezar, pero si voy muy rápido, entonces ya toda la atención tiene que estar en el volante, pues siempre la tiene que estar, pero tengo que tener un tipo de atención que me impide cualquier otra cosa. Entonces, también creo que hay que andar sin prisa, pero sin pausa, pero no con carreras. No perdiendo el tiempo, pero no pensando que por correr mucho llego primero. Creo que el camino y la idea de caminar, ¿no? Hay un ritmo que el cuerpo humano puede vivir y afrontar serenamente. Si corro mucho, me agito, sudo y ya no puedo recorrer el camino, sino que estoy demasiado eh, agitado, ¿no? Si voy demasiado despacio, también la cosa se hace tan pesada que me doy cuenta que no avanzo y viene el tedio o viene la desesperación. Creo que eso de tener un ritmo, de tener un camino, un ritmo sereno es muy importante, ¿no? Porque creo que a veces este mundo nos impone que tienes que ser de todo, hacer de todo, lograr de todo en el mínimo tiempo. Esta mentalidad de la productividad, ¿no? Creo que vivir una vida más despacio es sano, es saludable, porque esa vida tan rápida al final tiene algo de engañosa. O sea, recorrer el camino demasiado rápido, lo que Claro. quiero decir. No, genial. O sea, yo estoy en estos diálogos, ciertamente queda uno despierto, porque realmente incluso padre, me recordó mucho a nivel personal también una anécdota con un fraile, porque él me dio en una crisis y yo estaba en un retiro espiritual con los frailes y yo estaba en una crisis y esto. Cuando me preguntó, pues alguien le comentó, le dijo, no, es que está en crisis porque se quiere ir. Entonces se me acercó él porque él sabía mis intenciones de ver lo franciscano y entonces San Francisco y la pobreza y todo este tema. Y entonces yo todo el tiempo mirando allá y pero ¿por qué no encuentro esto? Cuando se me acerca un fraile, aunque fue más sutil, no me dijo a las mismas palabras suyas, sino incluso me supo dar donde era y fue, me lo dijo como una sencillez, me dijo, Carlos Andrés, discúlpenos
por no mostrarte a un San Francisco. Y eso para mí fue, ¡puf! Me tumbó todo. O sea, yo me hizo caer en cuenta de esta reflexión también. O sea, pues fue otro camino, otro método, pero al final quedé en las mismas. Dije, claro, o sea, yo estaba buscando un San Francisco hacia afuera y cuando voy y lo miro adentro, digo, pues tampoco está y tampoco la intención que lo seas. O sea, es allí el punto interesante, ¿no? De dejar a Dios obrar en la propia vida y reconocer lo que uno es. Y cuando pasan los años, pues es bastante complejo, ¿no? Es difícil y por eso necesitamos ese soporte de los hermanos, del director espiritual, ¿sí? O cualquier tipo de ayuda que nos permita seguir en el camino. Y es allí interesante, padre, ¿verdad? Porque realmente sí, uno quisiera eh, entregarse al 100, ¿sí? Entregarse al 100, pero pues también hay que ser humildes y reconocer que, que hay límites. Serenidad y humildad de nuestra pobreza. Me encanta esa frase, Padre Astolfo Moreno. Queridos jóvenes, abracen la serenidad y humildad de su pobreza. Padre, el cardenal Joseph Ratzinger, después amado Benedicto XVI, decía que es más importante velar por lo que somos que por lo que no somos, que es más importante cuidar lo que Dios es en nosotros y no lo que nosotros no somos para Dios. Digamos que esta manera de pensar del cardenal Ratzinger iluminó muchísimo la antropología positiva, una teología que marcara a un ser humano más desde lo que puede dar que desde lo que adolece, más desde lo que puede ser y aportar que lo que puede de alguna manera ser signo de ausencia. Allí yo siento que a veces los jóvenes han sufrido un poco una victimización de parte de la cultura, porque a veces decimos es que los jóvenes no creen en nada, es que los jóvenes están dispersos, es que los jóvenes no tienen sentido, es que los jóvenes están en otro mundo, es que los jóvenes XXX. Me parece que nuestro lenguaje los ha castigado inmerecidamente. Eh, ¿qué aportes podría darnos esta manera de pensar del Papa o esta iluminación de la antropología positiva, de una teología más desde lo que podemos ser que de lo que no somos capaces de responder? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestros jóvenes para que crean que ellos no deben tragarse el discurso de quienes les dicen que no? Eso me parece muy interesante, ¿sabes? Porque en primer lugar me recuerda pues, a Santo Tomás de Aquino, que afirmaba pues que la, la verdad es conocer la realidad como ella es, ¿no? O sea que la verdad no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión objetiva, pero tiene que ver con lo que es, ¿no? Con el ser. Y en ese sentido, eh, es verdad que este mundo y siempre podemos estar llenos de fantasmas. Cuando digo fantasmas me refiero a propuestas o acusaciones o miradas que no son de la realidad, sino que son de la fantasía. Y en ese sentido, ir a la realidad es lo único que nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Eh, Me parece que eh, para los jóvenes puede ser de gran valor o el gran reto o el gran desafío es ser uno mismo, ¿no? Pero ser uno mismo, qué es ser uno mismo? Ser el que soy, no el que me imagino que quisiera ser o actuar según el carácter que me figuro que quisiera lograr, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? No actúo como el que soy, sino como el que quisiera ser. Y ahí es donde empieza a haber algo de falso, algo de fake, algo de postizo, de impostado, ¿no? O, y claro, es fundamental esto porque eh, también hay pues la tentación o la acusación de decir,
tú no eres, tú no vales, tú no sirves, pero ir a la realidad y atreverme a ser yo mismo, atreverme a recorrer el camino de la vida eh, sin, sin recorrerlo para satisfacer la expectativa del otro. Eh, cuando digo del otro me refiero del mundo o de mis padres, de mis amigos, sino realmente la expectativa en el fondo de Dios, porque ser yo mismo es ser aquel que Dios me hizo, es acoger sobriamente lo que soy, como decíamos, podemos llamarlo mi pobreza, pero también mi riqueza, mi ser. Y entonces no es ni engañarme con talentos que no poseo, pero tampoco despreciar talentos que sí poseo. Tener la suficiente capacidad de reconocer, oye, yo sirvo para esto. Dios me ha dado este don. Y no pretender con una falsa humildad negarlo. Pero tampoco encapricharme o tener como un espejismo de aquello que yo me imagino que quisiera, sino tener el sano discernimiento, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que se cultivan, pero a veces me puedo eh, tener como embelecos por cosas, o ni siquiera embelecos, también pueden ser esto, ceder a presiones. Y Ujú. creo que esto que dices, ¿no? De ser lo que realmente soy y no lo que no soy, pues es el gran desafío. Y esto me parece importantísimo en nuestra vida, ¿no? Y me parece que esto exige un esfuerzo, un camino de objetividad, ¿no? De, pero también de correr riesgos. Cuando digo correr riesgos, es atreverse a cosas, porque yo solamente podré saber también ciertas cosas cuando las despliego, ¿no? Eh, si no las despliego, si no me arriesgo, si no salgo de mí mismo, si no lucho, ¿no? Porque si así tenga 30 voces que me digan que no, pero yo en el corazón veo, entonces, si no lucho por aquello, entonces siempre, eh, digamos, tendré la frustración de sentir que lo hubiera podido hacer, pero no lo hice. Entonces sí creo que la realidad tiene que ver con, o sea, eh, o la plenitud tiene que ver con acoger la realidad y con conocerme a mí mismo. Y conocerme a mí mismo es arriesgar, poner en juego y muchas veces luchar, entrar en conflicto, defender, tener que decir no, tener que poner límites. Límites con ese mundo que te quiere muchas veces arrollar y que te quiere decir, oye, que no, que esto no sirve, que no sé qué, y decir, pues hasta aquí llegas, esto no tienes permiso. Y es un desafío, ¿no? Pero es la aventura, digamos, ¿no? De la vida, ¿no? Que si no se vive un poco así, pues en el fondo entonces no está siendo auténtica, no está siendo verdadera, está siendo quizás seguir un guión, jugar a un rol y tarde o temprano aquello revienta, ¿no? Y eso en cualquier estado de vida, yo lo pienso en mi vida también, he tenido que y sigo, ¿no? O sea, no lo digo como si fuese una persona ya lograda, pero me doy cuenta que esto no para nunca, ya para el día de la muerte, y uno no puede como excusarse o autojustificarse pensando en que ya llegó. Entonces sí, desde luego, creo que todo parte del ser, de la realidad, de lo que es, no de lo que no es. Padre, una pregunta, ¿cómo ha hecho de pronto en su experiencia para que, bueno, especialmente ahora en estos últimos años, para que se genere esa confianza hacia los jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo ha hecho para ganarse Bueno, esa pero a mí me llama confianza? mucho la atención que ustedes me inviten, yo no sé, no sé esto cómo va a sonar, ¿no? Pero Ujú. me invitan ustedes a hablar sobre jóvenes como si yo fuese una especie de apóstol de los jóvenes. Yo no me veo así, si soy muy sincero. Quizás porque quizás también tengo prejuicios o sesgos. No, no. Y quizás sea Pues, parte de lo que pues, también tengo que pues, reconocer, ¿no? O sea, pues no tengo. te digo que muchos jóvenes te pidieron. Hombre, pues a los Te- jóvenes que pidieron y a los que, pues no, me parece. estás descubriendo una vocación invisible.
Bueno, la verdad, debo también ser sincero, o sea, yo debo decir que así como tú me lo dices, hay personas que me lo han dicho, quizás yo no me lo he querido creer, aunque debo decir también para tratar de hacer honor a la verdad y no simplemente una especie de... yo recuerdo, yo trabajo con ACN, ¿no? Con la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Yo tengo como un chip. Entonces yo trabajo, yo me metí en las redes sociales por la fundación, por otras cosas de la familia, de mi abuela que me pedía que le grabara la homilía. Y ella, yo decía, pues mi abuela es mi fan, ¿no? Entonces mi fan es una mujer de 90 años, ese es más o menos. Y bueno, pues en definitiva, pues no tenía ese horizonte, pero también es verdad, y eso como tratando de ser objetivo, que en la parroquia me he visto, ¿no? Como esa afluencia de los jóvenes en algunos retiros, en algunas eucaristías, y esa necesidad, esa sed de ser acogidos, de ser escuchados, de ser orientados, de recibir formación, de encontrar un espacio, una orientación para la vida, ¿no? Entonces, indudablemente, sí que eh, también he encontrado ese otro lado. Al final también creo eso, ¿sabes? Que yo no me siento muy pues de hagamos una dinámica y venga, nos damos un abrazo. Claro, también ese es un prejuicio de pronto un poco superficial, ¿no? De que la pastoral de jóvenes es ponerse un sombrerito y soplar una serpentina y hacer relajo, ¿no? ¿Quién dijo que esa era la pastoral de jóvenes, no? Pero entonces uno tiene una idea un poco sesgada. Y no, la pastoral de jóvenes creo que tiene que ver con eso mismo que decía al inicio, ¿no? Pues uno tratar, yo lo único que sí puedo decir es que en medio de esta pobreza intento, digamos, existencialmente buscar el fondo de las cosas y tratar de no enmascararme a mí mismo, tratar de vivir en la fragilidad, en la debilidad, tratar de no presentar aquello que no soy, sino pues esto es lo que hay más o menos, ¿no? Y creo que eso a un joven le puede ayudar. En ese sentido, ahora que lo dices, puede que haya ahí algo, porque efectivamente sí creo que algo que busca un joven es una propuesta honesta, digamos, ¿no? Honesta en el sentido no perfecta, ¿no? Sino basada en la realidad. Entonces, bueno, pues me alegra muchísimo y me siento súper honrado de saber que hay una audiencia juvenil que seguramente ustedes, y me imagino que tienen todo un apostolado en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bonito. Muchas gracias Ujú. por hacérmelo saber. No, sí, padre, y creo que allí ha dado en el punto, o sea, la verdad, sí, mira que son descubrimientos poco a poco que se va haciendo uno, realmente esa manifestación de lo que uno es, como iniciabas este diálogo, y realmente sí, o sea, ya la apariencia, el joven eso no está buscando ese formalismo, ¿sí? El formalismo, el padre, cómo debería ser, sino es que este es el padre, este es nuestro párroco, pues en el contexto de la parroquia en la que estás, ¿no? Yo creo que es eso. Y el ver que el que está allí predicando, porque yo en algún momento hace años, y lo confieso, cuando yo escuché la primera vez que escuché de pronto un video del padre, la verdad no lo conocía, solo estaba allí en YouTube y salió una parte o en Facebook, no recuerdo qué fue, bueno, alguna de esos, yo miré por ahí un video y yo dije, este padre habla muy duro, yo dije, este padre habla muy fuerte. Cuando empiezo a ver los comentarios, digo, pero aquí, ¿qué está pasando? Y claro, cuando ya miro el contexto de la homilía completa, todo esto, digo, no, espérese, esto es otra voz. Sí, cuando te sacan el pedacito y tú es como que, ¿qué pasó, no? Claro, cuando escuchas todo completo, yo me quedaba como, oiga, interesante, interesante la propuesta y los comentarios, la verdad, me quedaba admirado de ver los comentarios allí y cómo realmente yo lo escuché en la experiencia de Medjugorje cuando fuiste a dar el testimonio. Me impactó mucho eso que contabas y lo vuelves a manifestar en este encuentro. Tú no lo hacías pensando voy a llegar a una cantidad de gente, sino a una persona y mira a Dios Mm. cómo va hablando, ¿no? Y creo que eso ayuda también mucho a manejar el asunto de que no hay una pretensión más allá que es Dios el que habla y ya, ¿sí? No está buscando otra cosa más. Es interesante verlo así. Estando en Medjugorje, Colombia, ahora que Fray Carlos Andrés lo menciona,
Para mí es muy difícil olvidar la escena en la que el padre Astolfo, antes de pasar a predicar, estaba en el suelo, en la parte de atrás, con Jesús sacramentado, orando y preparándose espiritualmente para esa predicación. Y claramente como el padre es tan alto, lo suficientemente alto, eh, yo veía lo duro que era para él tener que estar sentado en el piso, en el suelo, frente a Jesús sacramentado, pidiendo iluminación. Y en ese momento yo saludo al Padre, eh, él nos saluda cálidamente, estábamos pues los dos allí, y en un momento yo le digo, Padre, preparándose, y entonces me responde, escuchándolo. Creo que puede ser un signo importante para los jóvenes hoy, escuchar, escuchar. El Shema de Dios se repite todos los días. No sé, Padre, de todo lo que usted escucha, ¿qué siente usted que deban escuchar nuestros jóvenes hoy? Oye, me parece muy lindo lo que dices, ¿no? Al margen de lo que dices de mí, pero lo del, lo del escuchar, ¿sabes? Porque yo pienso que más, bueno, no sé si decir que más para no ponerlo en contraposición, pero yo pienso que el joven hoy necesita ser escuchado, y ni siquiera el joven, todos, pero cuando digo ser escuchado, para mí ser escuchado es, la escucha para mí es una atención sincera, sencilla pero sincera, y una atención que no intervenga, que no se escandalice, que no pretenda manipular, imponer, ni siquiera conducir, que el joven pueda decir lo que le dé la gana, que el joven pueda decir las cosas más escandalosas, más absurdas, y que sepa que alguien lo va a escuchar y no le va a decir nada. O sea, no le va a decir nada, sí, claro que le va a decir algo, pero no se va a escandalizar, no lo va a rechazar, no le va a abrir los ojos. Pienso que cuando pienso en el joven, yo pienso en mí. Yo necesito, como sacerdote, a la edad que tengo, ser escuchado sin el temor de que voy a decir algo escandaloso, de que voy a decir algo incorrecto, moralmente absurdo, y que mi interlocutor se va a molestar, me va a callar, o me va a imponer, o va a ignorar algo, ¿no? Que para mí pueda ser muy importante y me trate con indiferencia o con condescendencia, como diciendo esta tontería, ¿no? Y yo creo que solo eso es muy importante. Alguien diría, pero no, es que hay que orientar, es que hay que guiar, es que hay que llevarlos por la verdad, por el buen camino, ahí sí. Y yo creo que solo el ejercicio de una escucha eh, amorosa, misericordiosa, no sé qué palabra usar, no, que no se escandaliza, que debe haber algún adjetivo para expresar esa actitud, hace que la otra persona, no es es que con eso no es que le valides las tonterías o las estupideces, porque para ti lo pueden ser, pero ¿quién dijo que son? ¿No? Porque vivimos con un moralismo impresionante, con una mojigatería impresionante, eh, y entonces que solo que exista la capacidad de una escucha así, y que luego si la persona te pregunta, tú le dices lo que ves, pero si lo dices con serenidad, pero no, no reaccionas exactamente. Una escucha que no sea reactiva, esa sería una manera de decirlo. Una escucha que acoge pero que no reacciona. Uy, un momentico, oye, pero no. Y que no hace gestos, uy, pero, no. Pero esto no es una estrategia externa, ¿no? De cómo manejar una postura corporal. No, es realmente
un saber que yo tampoco tengo mucho que decir, pero escuchar es que la otra persona se sienta valorada. Sí, creo que ahí hay mucho, ¿sabes? Creo que ahí hay mucho. Porque creo que uno de los grandes traumas de los jóvenes es sentir, es que lo mío no vale nada. O lo mío vale si se mimetiza con lo del otro, si es lo que dijo fulano, si es lo que dijo Mengano, pero lo que yo pienso, mis ideas propias no tienen valor. Solo la tienen en cuanto se pueden envolver, mimetizar en lo de otro, ¿no? Entonces, sí creo que la escucha, más que qué tienen que escuchar ellos, es cómo podemos ayudar a escucharlos, a escucharlos. Y Dios en ese ejercicio hace una obra inmensa, me parece a mí, porque, oye, me escuchó, no me dijo nada, no me abrió los ojos, entonces lo que digo tampoco es una estupidez. Solo ese acto hace que la persona que habla y que se expresa y se desahoga se sienta valiosa, valorada, y, y eso quizás es más importante que los mil consejitos chimbos que le vamos a dar a todo el mundo para arreglar la vida. Bueno, Sí. Carlos, estamos en crisis. Nos quedan solo dos preguntas y terminamos. Así que escójala muy bien. No, lo que pasa es que, digamos que ya la respondió con esta última parte, porque yo, la verdad, he tenido la experiencia de, aquí estoy en el contexto de la Universidad San Buenaventura y encargado de la Vicerrectoría para la Identidad del Bienestar Institucional, y de manera maravillosa esta semana alguien se me acercó y me dijo, padre, en el centro de psicología, en el apoyo psicológico que se le da a los estudiantes, me dijo, padre, eh, ¿qué es lo que se ofrece en una dirección espiritual? Me dijo así la psicóloga. Si qué de distinto puede haber en una dirección espiritual que ustedes puedan ofrecer, ¿sí? Y claro, cuando me haces esta pregunta y al escuchar ahorita al padre Astolfo, yo creo que este es el punto importante, ¿sí? Que no hay una pretensión de decirle a la persona, al joven que viene a acercarse a ese acompañamiento espiritual, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y vas a alcanzar la santidad. No, el punto es, ven, ¿quién eres? ¿Cierto? ¿Dónde identificas a Dios en tu vida? Porque realmente, y si estás peleando con Dios, pues bueno, tienes derecho a venir acá y pelear con Dios y decirme que no quieres a Dios, que en este momento estás peleando con Él. Dar esa apertura de forma tal que el joven después de que saque todo esto, realmente se vaya con esto que el padre ha dicho. Yo creo que, por eso digo que ya me respondió la pregunta que traía allí, dije, ya, o sea, para mí está resuelta y creo que ojalá a estas personas que me lo preguntaron les haré llegar pues este diálogo despierto para que puedan identificar también esa importancia de esta parte espiritual, ¿sí? Y bueno, yo creo que allí Jonathan sí debe tener su preguntica ahí. Bueno, no, empezamos con la imagen del camino y quisiera terminar con esa imagen. Padre lo dijo, Jesús se declaró como el camino. Él es el camino. Creo que es muy interesante porque no usa un camino, sino el camino. Y sin pretensión de imposición de Jesús, siento que es el camino, porque finalmente es la propuesta de un camino auténtico. Desde allí, Padre, yo quisiera terminar este diálogo pidiéndole a usted una palabra a los sacerdotes jóvenes. Nosotros somos sacerdotes jóvenes y usted tiene esa juventud eterna en su corazón. Desde allí quisiera preguntarle cómo fortalecer la inspiración sacerdotal con aquel que es el camino. Wow, ustedes hacen preguntas poderosas. Me parece súper bonito lo que han planteado, el enfoque que le dan a este diálogo y que a mí mismo como que me obliga, como que me cuestiona, me hace, me estimula, digamos, me parece muy, muy bonito. Me lo agradezco también, ¿no? Pues a mí se me viene al corazón como, o sea, un poquito en la misma línea de lo que veníamos diciendo de que no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo, que la mejor manera, yo creo, por ejemplo, yo creo que el mejor confesor es el que se confiesa.
O sea, un sacerdote que quiere ser buen confesor es el sacerdote que se confiesa. El sacerdote que tiene que afrontar la humillación de ir a donde un hermano y de exponerle su miseria. Y no una vez, sino muchas veces. Porque el problema no es ir donde un hermano una vez, el problema es que estamos cayéndonos todos los días. Además en los mismos pecados que ya muchas veces uno puede llenarse de, ¿no? O sea, si yo sigo confesándome esto, van a decir que soy un esquizofrénico, un desquiciado, que soy un loco, que soy, o que estoy muy malo, no sé qué. Pero ese ejercicio, eh, digamos, de humildad, en el fondo es el ejercicio de encontrarme con Cristo, porque es el ejercicio de encontrarme con la misericordia que ni siquiera yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Porque la misericordia de Dios es infinita, pero yo siento que ya no puedo, que la imagen que tengo que mantenerle al cura de al lado me bloquea y prefiero a veces no confesarme, o, o la imagen que tengo que mantener, o la talla, lo que decíamos desde el inicio, la talla que siento que tengo que dar. Pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que el ejercicio personal, o sea, que uno da lo que uno vive, no lo que uno lee. Claro, lo que uno lee, lo que uno escucha, integra pues toda la experiencia vital, pero yo creo que la experiencia que interesa transmitir es la que realmente uno ha vivido. Entonces yo no le puedo proponer a un joven una espiritualidad que para mí no es nada, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo soy franciscano y quiero presentar un Francisco que no es el Francisco que yo conozco, sino el Francisco que está en el libro de no sé quién o en la predicación de Sisemás y se la quiero imponer a un joven y yo vivo otro cuento completamente distinto, ahí creo que es donde patinamos y donde no hay nada. Pues, ¿qué Francisco va a conocer o qué Cristo va a conocer? Pues el Cristo que tú conoces, cura joven, bajo la experiencia de Francisco, pero es el que tú has conocido. Si le quieres presentar otro, no hay nada. Entonces yo creo que como enfatizar que, que no es cuestión de que me vaya a tener una técnica, pues es mi opinión, o una estrategia, o que voy a, no sé, una cuestión que es, pero que es ajena a mí, no, yo no puedo transmitir otro Cristo que no sea el que yo he vivido. Y eso pasa por todo el tiempo enfrentar y acoger y experimentar mi propia pobreza, mi miseria, mi limitación y no pretender tener la esquizofrenia o la hipocresía de pedirle a otro cosas. Entonces yo pienso que el gran valor, el destapar a Cristo es destapar mi corazón. Y eso es morir. Esto es morir. Porque destapar tu corazón es morir a tu imagen, a tus esquemas, a tu honra, pero es lo más maravilloso y yo creo que al final es lo que realmente eh, hace que la propuesta sea verosímil para el que escucha, tenga sentido y sea realmente una propuesta. O sea, esa que se hace, como decía San Pablo, desde la fragilidad, desde la habilidad, desde la verdad. Lo otro es carreta. La carreta teológica, espiritual, literaria, intelectual, revista de lo que quiera. Usted puede presumir y dárselas de que viajó, conoció, estudió, leyó, pero es carreta. Eso es lo que pienso. Sí, padre. Muchas gracias. Uy, El padre me hizo acordar, wow. Jonathan, de la hermana, la monja Clarisa, que la llamé alguna vez y le dije, hermana, estoy aquí en Tierra Santa. Y me dijo la monja, ah, bueno, eso está muy bien, pero lo más bonito que vas a encontrar es el mismo Jesús que vas a levantar allí en la hostia, es el mismo que está aquí en Cúcuta, me dijo la monjita. Y yo, pues sí, nada que hacer. Sí, pensé en eso, dije, es cierto. Y Bueno, yo no remitiéndome. pretendo con esas palabras ser como violento o agresivo, ya soy un poco apasionado, ¿no? Pero no pretendo hacer Pero sí, al final, eso que tú decías de la humildad es lo que muchas veces... Pero, padre, usted es como regañoncito, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé si regañoncito es lo que hay, o sea... Pero no lo digo con pretensión de machacar, sino como con la pasión de que esto es lo que creo que puedo expresar a Claro. esta pregunta. No, padre, lo que Excelente. decíamos, o sea, cuando uno escucha el paquete completo, uno dice, uff, hay una experiencia eh,
de verdad en su propia vida. Y realmente cuando te escuchamos en este diálogo, sabemos que no hay ninguna pretensión de mostrarse como referente de nada, sino es simplemente lo que eres como sacerdote, con lo que Dios ha hecho en tu vida, sí, es eso. Y creo que eso es lo más bonito que realmente le puede decir mucho a los jóvenes hoy. Esto es realmente muy significativo y me anima, padre, porque sí, siendo sacerdote joven uno dice, ¿será que todo este camino tan arduo vamos a perseverar en este caminar? Y al escucharte realmente sí, sí da una voz de aliento. Hombre, pues qué Muy gusto. bien. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Jonathan. Los felicito por este espacio, por este diálogo, por este enfoque. Me parece que es del Señor y que Él siga a través de ustedes inspirando y moviendo a jóvenes, adultos, a niños, a matrimonios, en fin, a todas las personas. Gracias por tenerme en cuenta y gracias por hoy Bueno, animarme y hacerme sentir uno de los jóvenes. Bueno, listo, hágale. bueno, para todos ustedes, este 17º diálogo despierto, esperamos que les haya llegado algo de lo que nuestras sencillas y humildes palabras hayan podido decirles, que primero fueron dirigidas a nosotros mismos. El viaje de este diálogo siempre es hacia adentro, y si algo de ese viaje interior puede quedar en sus corazones, entonces viajen también ustedes. Jóvenes, sigan haciendo el camino, sigan entendiendo a Jesús como camino, descúbranlo si es posible, no tengan miedo de dar ese paso, y hoy con esta motivación experiencial, vital, madura, ponderada, serena, y completamente aterrizada, con ojos en lo alto pero con pies en la tierra, que el Padre Astolfo Moreno nos ha regalado, creo que es un regalo para todos. Cada uno de ustedes siéntase amado, siéntase en camino, y sobre todo hoy recordemos que el camino cada uno lo puede ir llevando a su ritmo. No se dejen presionar, no cedan a esas presiones. Son muchos mensajes los que hoy el Padre nos ha dado, enriquecido, y a nosotros nos da la motivación para que sigamos despertando. Diálogos despiertos, porque algo de nosotros despierta para seguir caminando, y por eso Dios, que se hizo palabra, hoy se ha hecho palabra en ti, Astolfo. Gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.